En una ciudad donde la verdad se oculta tras apariencias impecables, un detective se enfrenta a un caso que desafía toda lógica. El cuerpo de una mujer desaparece misteriosamente de la morgue horas antes de su funeral. Lo que comienza como una investigación rutinaria se convierte en una red de secretos, mentiras y venganzas cuidadosamente tejidas, donde cada pista conduce a una revelación más perturbadora que la anterior. La noche en la morgue estaba tranquila. El guardia de seguridad de turno veía un programa de entretenimiento, cuando de repente hay un apagón acompañado de un grito extraño que retumba por todo el pasillo. Con linterna en mano, el hombre se dispone a investigar el ruido, recorriendo lentamente los pasillos fríos y silenciosos. Pronto descubre que uno de los depósitos está abierto y vacío. Un cuerpo ha desaparecido. El guardia continúa su camino, pero su linterna se queda sin batería. En ese instante, la luz regresa. Sin embargo, un ruido llama su atención y él lo sigue con cautela. Entre los parpadeos de luz divisa un cuerpo de una mujer sentado en el piso, con el cabello cubriéndole el rostro. Cuando el guardia intenta acercarse, la mujer abre los ojos de golpe y desaparece frente a él. En shock, el hombre huye e intenta hacer una llamada, pero su teléfono se cae al suelo. Mientras intenta alcanzarlo, un encapuchado lo ataca por la espalda y todo queda en silencio. Tiempo después, un hombre, Jin Han, se prepara para el funeral de su esposa. Se coloca gotas en los ojos y sale de la habitación a recibir a los familiares, quienes lo observan con compasión. Todos se acercan a él para darle el pésame, mientras las flores blancas y los retratos fúnebres llenan la sala. Al final de la tarde, todos se retiran y dejan a Jin Han solo. Mientras escucha el piano tocar en la distancia, intenta relajarse pero le es imposible. De inmediato conduce hasta un edificio para encontrarse con su amante, Hye Jin. Por su parte, en la estación de policía, 3 oficiales hablan del detective que se encargará del caso. Un antiguo oficial, Jung Sik, que perdió su reputación por la bebida. En eso, Jung Sik llega cansado pero decidido y su equipo le informa del caso. No obstante, no le da mucha importancia y le pide a uno de los policías que active una alarma para medianoche, ya que debe asistir a un funeral. Uno de los oficiales le informa que el guardia de seguridad está siendo atendido, ya que había perdido el conocimiento tras ser golpeado. Al no tener sospechas del guardia, deciden dejarlo ir. Cuando pregunta sobre las cámaras de seguridad, le dicen que no se tiene acceso a ellas debido al apagón. También le indican que no hay señales de entrada forzosa. En la morgue, se encuentran con el depósito vacío. Otro de los oficiales le informa que el cuerpo desaparecido es el de Seol-hee, la heredera de una empresa importante. Seol-hee estaba casada con Jin Han, el cual era un simple profesor antes de ser nombrado CEO de una de las ramas de la compañía. La mujer desaparecida había fallecido de un paro cardíaco. Jin Han acompañó el cuerpo de su esposa a la morgue, por lo cual el equipo cree que se llevaron el cuerpo. Mientras los otros detectives conversan sobre el crimen, Jung Sik inspecciona el depósito con atención. En eso, el detective pregunta si han llamado al esposo, pero otro de los policías sugiere no hacerlo por ahora, ya que se encuentra en duelo. No obstante, Jung Sik insiste en llamarlo. Mientras está con su amante, Jin Han recibe la llamada donde le notifican que debe dirigirse a la estación de policía. De inmediato se prepara para atender la situación. Antes de irse, Jin Han le pide unas pastillas para el dolor y le dice a Hye Jin que después se comunican. En vía, Jin Han se percata de una etiqueta de infracción en el parabrisas de su auto y se detiene para quitarla bajo la lluvia. Mientras se seca las manos, Jin Han recuerda cuando echó unas gotas de veneno en una copa. En el recuerdo se revela que a Jin Han se le cayó el gotero con veneno al suelo y escondió los pedazos bajo un estante. Cuando su esposa le pregunta al respecto, él le dice que no se preocupe. Luego, le da la copa de vino. Mientras conversan sobre trabajo, Jin Han le reclama por tomar decisiones sin consultarle. No obstante, la mujer le recuerda que es su empresa. Jin Han se disculpa y le ofrece la copa nuevamente. De inmediato, la mujer la bebe por completo. Poco después, Jin Han llega a la morgue y se encuentra con los detectives. A medida que le informan sobre la situación del cuerpo de su esposa, Jin Han recibe un mensaje de su amante donde le dice que está recibiendo llamadas de un número desconocido. Los oficiales le revelan que el cuerpo de su esposa ha sido robado y Jin Han suelta un suspiro casi como aliviado. Jin Han saca un cigarrillo y, a pesar de que no está permitido fumar, lo enciende. Jin Han les reclama preguntándoles cómo pudieron perder el cuerpo de su mujer. Los policías le dicen que están haciendo todo lo posible por encontrarla. Entonces le preguntan si su mujer tenía enemigos, a lo cual él responde que no. De pronto, Jung Sik pregunta si él tiene enemigos. Jin Han interpreta mal, pensando que el detective cree que él tomó el cuerpo, pero Jung Sik aclara que se refiere a si alguien quería atacarlo a él. De inmediato, Jin responde que no. Entonces Jin sugiere que el ladrón podría haber robado otros cuerpos, a lo cual Jung aclara que ninguno de los otros depósitos fue abierto. Esto significa que solo les interesaba el cuerpo de Seol-hee. Después de un largo análisis de la escena del crimen, el excéntrico detective menciona que solo una persona se llevó el cuerpo.
Luego, le pide un cigarrillo a Jin y nota que el profesor está temblando. En ese momento llega la doctora Cha. Cha menciona que Seol-hee sufría de miedo a las alturas, por eso viajaba de noche. Además, señala que el infarto podría haber sido causado por estrés. Luego, le pregunta a Jin si su mujer sufría de epilepsia o problemas mentales. Jin cuestiona la importancia de la condición mental de su esposa, a lo cual la doctora Cha le dice que tiene una hipótesis de su muerte que quiere descartar. Después de beber su café, la doctora le pregunta si sabe qué es la catalepsia. Con tono sereno pero firme, le explica que, aunque es un fenómeno extremadamente raro, una persona puede ser declarada muerta erróneamente, ya que en ese estado las funciones vitales parecen detenerse por completo, el pulso se desvanece, la respiración se vuelve imperceptible y el cuerpo entra en una rigidez semejante a la muerte. Por eso se recomienda esperar al menos 3 días antes de iniciar cualquier proceso funerario. A pesar de que las posibilidades son mínimas, Cha recalca que no puede descartarse completamente. El detective Young, intrigado por la precisión de sus palabras, le pregunta si está absolutamente segura de la causa de muerte. Cha, confiada, responde que en un 99% sí. Pero Jung, siempre desconfiado, se aferra al 1% restante, convencido de que ese margen es suficiente para abrir una línea de investigación. Reflexiona sobre quién podría beneficiarse con la desaparición del cuerpo y desde ese instante decide considerar la muerte de Seol-hee como un posible homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Dirige entonces su atención hacia Jin, el esposo de la fallecida, y pregunta a los oficiales si lo consideran sospechoso. Aunque él fue quien pidió la autopsia del cuerpo, una de las agentes comenta que quizás lo hizo solo para no levantar sospechas. Jung, intrigado por la contradicción, regresa al interrogatorio con una estrategia distinta. Le pregunta a Jin sobre las personas cercanas a Seol-hee, pero este responde que ella no tenía amigos y que su vida giraba únicamente en torno a su hermana menor. El detective insiste, tratando de descubrir si alguien seguía sus pasos o mantenía contacto con ella en secreto. Jin, molesto, interpreta la pregunta como una insinuación de infidelidad y Jung aprovecha su reacción para acorralarlo más. ¿Cómo puede estar tan seguro de que su esposa no lo engañaba? Jin responde con frialdad que lo sabría porque era su esposa, intentando mantener la compostura. Jung cambia el enfoque y le pregunta dónde estuvo entre las 9 y 10 de la noche, ya que en ese lapso intentaron contactarlo por teléfono sin obtener respuesta. Jin explica que fue a una farmacia a comprar pastillas para el dolor de cabeza. Jung le pide que se las muestre y él, sin dudar, se las entrega, revelando que las obtuvo gracias a Hye-jin. Entonces Jin pregunta si está siendo tratado como sospechoso. Jung, en respuesta, saca de su bolsillo un trozo de papel, una parte de la infracción que hallaron en el parabrisas del auto de Jin, evidencia de que estuvo en el lugar cuando no debía. Irritado, Jin les recrimina su atrevimiento al interrogarlo mientras son ellos quienes perdieron el cuerpo de su esposa. Exasperado, dice que necesita hacer una llamada y Jung le permite quedarse solo. Poco después, otro oficial comenta que pronto será medianoche y deben asistir al funeral, pero Jung le aclara que este ha sido cancelado. Jin, aprovechando la soledad, llama a su abogado, buscando orientación ante la creciente presión. Mientras tanto, en otra sala, la doctora Cha le dice a Jung que está exagerando, pero él replica que el comportamiento de Jin es demasiado sospechoso. Ningún hombre permanecería tan sereno al saber que su esposa podría estar viva. Cha lo acusa de tener un prejuicio de clase, de ver a los ricos como culpables por defecto, pero enseguida se disculpa por su comentario. Jung le resta importancia, recordándole que ambos comparten un pasado que no desean revivir. Ella le aconseja aceptar la pérdida y dejar atrás el dolor, pero Jung, con un tono sombrío, responde: ¿para qué? Estoy pagando por mis pecados. De pronto las luces parpadean y un apagón interrumpe el silencio. En la morgue, uno de los compartimientos metálicos se abre lentamente con un chirrido escalofriante. Jin, sobresaltado, se aproxima con cautela y descubre una caja de evidencia. Dentro encuentra el frasco del veneno que él mismo había utilizado y el pánico lo invade. Sus manos tiemblan, su respiración se acelera y la caja cae de sus manos, esparciendo su contenido por el suelo frío y brillante de la morgue. Por primera vez su mirada refleja auténtico terror, como si entendiera que algo o alguien estaba jugando con él desde las sombras. En un recuerdo se ve a Jin junto a su amante, quien era una de sus estudiantes. Ahí le explica sobre el veneno, el cual se había desarrollado originalmente como un anestésico experimental, pero nunca fue comercializado debido a sus efectos secundarios letales. Este se disuelve rápido y no deja olor ni sabor, lo que lo hace prácticamente imposible de detectar. En 8 horas paraliza el cuerpo, haciendo que pierda el conocimiento y luego provoca la muerte sin dejar rastro alguno en la sangre. La joven, algo perturbada, pregunta si no deberían destruir el veneno, pero Jin responde con calma que puede ser de utilidad en el futuro, en caso de una emergencia o un accidente que lo amerite. Sin embargo, en su mirada se percibe una mezcla de ambición y oscuridad. Justo en ese momento regresa la luz en la morgue, sacando a Jin de sus pensamientos. Afuera se escucha a los detectives acercarse, y el eco de sus pasos lo pone nervioso. Toma el frasco con el veneno y lo esconde apresuradamente en su bolsillo. Entonces, Jung le pregunta qué hace, a lo cual Jin responde que escuchó un ruido proveniente
caliente del pasillo. En eso, los oficiales notan que alguien tomó el celular de la víctima. De inmediato, Jung le pide a Jin que vacíe sus bolsillos, pero él se niega. Contra su voluntad, el detective saca el frasco del bolsillo y le cuestiona qué es. Jin actúa indignado y dice desconocer el contenido, fingiendo sorpresa y molestia. Jung le pide a la doctora Cha que examine el líquido para determinar si se trata de una sustancia peligrosa. Entre gritos, Jin se dispone a irse, pero Jung le dice que debe esperar a que se revele el contenido del frasco. En ese momento, Jung recibe una llamada del teniente, quien le ordena dejar ir a Jin. A pesar de ello, el detective insiste en retenerlo hasta confirmar la naturaleza del líquido, percibiendo algo extraño en su comportamiento. Después, Jung ordena a 2 de los oficiales que se encarguen de buscar un camino para acceder a la sala de cámaras y le pide a otro que investigue sobre la familia y el abogado de Jin. Bajo la intensa lluvia, los policías consiguen una ventilación que les permite entrar a la sala de cámaras. Sospechan que por esa vía pudieron sacar el cuerpo, ya que es lo suficientemente grande para que alguien se deslice. Dirigen su atención a las cámaras, las cuales se encuentran en muy mal estado. Los técnicos sospechan que alguien manipuló el sistema. No solo los daños por las lluvias son extraños, también cambiaron la clave para ingresar a la sala de cámaras, lo que confirma la intervención humana. No obstante, la cámara que apunta a la calle no se vio afectada, ya que la conexión es por internet. Mientras tanto, Jin llama a su abogado y le deja un mensaje de voz en tono alterado. Al cortar, le pide permiso al oficial que lo vigila para ir al baño. Ahí llama a Hye-jin y le cuenta lo que ha pasado. También le revela que había un frasco de veneno entre la evidencia, lo cual aterroriza a Hye-jin, ya que pensó que Jin había destruido todo rastro de ello. En eso, Jin se percata de una invitación puesta en la ventana del baño. Al leerla, un escalofrío recorre su espalda. Jin recuerda cuando su amante había sido atropellada mientras andaba en bicicleta. A pesar del accidente, solo tuvo una fractura en el brazo. Resulta que Hye-jin estaba embarazada, pero no le pasó nada a su bebé. Preocupado, Jin la abraza, pero se da cuenta de que alguien los observaba desde lejos. Al regresar a casa, se encontró con su esposa, quien le reclamó por no asistir a la fiesta. Seol-hee lo interroga sobre su paradero, ya que no estaba en su laboratorio en la universidad. Jin responde que estaba con el ministro de salud. Después de discutir, Seol sugiere que se muden a Estados Unidos por un año y él accede. Entonces, Seol le recuerda con firmeza que no puede dejarla bajo ninguna circunstancia, como si conociera más de lo que aparenta. La voz de Hye-jin al teléfono lo saca de sus recuerdos. Jin le dice que alguien sabe lo que hicieron. De pronto, el oficial lo llama para decirle que el detective quiere hablar con él. Por su parte, un miembro del equipo visita a la hermana de Seol-hee y le informa de la posibilidad de que alguien pudo haberla asesinado. En eso, el esposo de la mujer le pregunta si le había enseñado el acuerdo prenupcial. Al verlo, el oficial le pide una copia, pero la mujer no responde, ya que se encuentra en shock viendo su teléfono, incapaz de articular palabra. En la sala de cámaras, Jung le muestra la grabación de la calle. La cámara captó tanto los autos de los oficiales como el de Jin. No obstante, no hay vehículo del ladrón de cuerpos. Jung menciona que el criminal llegó al lugar a pie por el camino del bosque, así que el cuerpo debe estar cerca. Cuando Jung sale de la sala, Jin se percata del reloj, el cual tiene la fecha errónea, 20 de julio de 2007. Jin queda sorprendido, sintiendo que algo no encaja. En eso, recibe la llamada del otro oficial. Resulta que la hermana de Seol-hee recibió un mensaje de su hermana fallecida. Aunque considera que podría ser una broma, el oficial y la hermana van en camino a la oficina de Seol para confirmar. Al cortar, otro de los oficiales llama a Jung para informarle que encontraron una huella en el bosque, talla de mujer. Estando en el elevador, empieza a fallar la electricidad de nuevo. Cuando las puertas se abren, Jung y Jin ven que las regaderas contra incendios se han activado. En ese instante, Jin aprovecha para alejarse del detective y hace una llamada. La amante contesta y Jin le pregunta sobre el número desconocido que la llamó. Resulta que es el teléfono de Seol. Jin le pide que no salga y que cierre la puerta con llave. En eso ve a Seol en la ventanilla de la puerta observándolo fijamente. Jin está seguro de que sigue viva, conectando la fecha con lo que está sucediendo ahora. Jin le dice a su amante que Seol lo está incriminando. Aún hablando con Hye-jin al teléfono, Jin especula que los efectos del veneno pudieron haber sido bloqueados por el uso de drogas ilícitas. Eso quiere decir que Seol sabía de su plan desde un principio. Justo en ese momento, su teléfono se apaga y Jung aparece, observándolo con sospecha y una mezcla de desconcierto y temor. Mientras tanto, el otro oficial y la hermana de Seol llegan a la oficina, pero no encuentran a nadie. El oficial se percata de unos papeles en el suelo, la cual la misma Seol se envió a sí misma. En la morgue, la otra oficial le enseña un cigarrillo que encontraron en la basura del baño, lo cual activó las regaderas, los mismos que fuma Jin. De pronto, la doctora Cha aparece con los resultados del líquido del frasco. Le explica que es una toxina que neutraliza el sistema nervioso, confirmando sus sospechas. Para un análisis más riguroso necesitarán más tiempo.
Luego Jung llama al teniente para pedir más hombres, pero el hombre le dice que lo libere, ya que no tiene una orden. En medio de la llamada, se revela que Jung también perdió a su esposa. Al final, el teniente dice que irá hasta él y le corta la llamada. Jung se queda viendo la pantalla de su teléfono, una foto de su amada. Recuerda el día que tomó la foto. Un día, su esposa y su hermanita tomaron el bus para casa, ya que Jung olvidó que iban a pasar el día juntos. Se hizo de noche y no habían llegado a casa todavía. Jung la llama y le pregunta si quiere que la vaya a buscar, pero la esposa le dice que no. Justo después de cortar la llamada, su esposa es atropellada. Poco después, Jung escucha las sirenas de las patrullas. Mientras tanto, Jin sigue siendo atormentado. Escucha una ventana abierta y cuando se acerca, encuentra una copa de vino. Detrás de él se ve a Seol-hee, quien le dice: "Te ves lindo cuando estás nervioso". Justo entonces, Jin despierta. Era una pesadilla. Jin se levanta y mira hacia los depósitos de cuerpos. El ambiente está impregnado de un silencio pesado, interrumpido apenas por el zumbido de las luces frías. Entre las sombras alcanza a ver a alguien salir del lugar, pero no puede seguirlo porque la puerta está cerrada con llave. De pronto, un sonido lo hace sobresaltarse. Un teléfono comienza a sonar desde una de las bolsas negras. Al abrirla, Jin encuentra el dispositivo y atiende. Es Seol. Jin contesta, pero no recibe respuesta alguna, solo un silencio inquietante antes de que la llamada se corte. Cuando intenta devolverla, el teléfono cae desconectado, como si algo o alguien lo hubiera manipulado. Segundos después, Jin recibe un mensaje de Seol: "Estaré en nuestro lugar secreto", acompañado de la misma fecha, 20 de julio, que lo había perseguido en días recientes. Desconcertado, llama a su amante, pero ella no contesta y la llamada va directo al buzón. Le dejó un mensaje urgente pidiéndole que lo llamara de inmediato. Mientras tanto, Jung recibe a su teniente y a otros oficiales. El teniente, visiblemente molesto, lo reprende por no seguir órdenes y ordena a los demás que lo arresten por interferir en la investigación. En ese momento, uno de sus hombres irrumpe con una nueva evidencia crucial. Jung y el teniente deciden ir juntos a interrogar a Jin. Dentro de la sala, el ambiente se vuelve tenso. Jung le dice a Jin que la investigación no ha terminado y el teniente afirma que la situación es peor de lo que imaginaban, pidiéndole a Jin que escuche atentamente lo que Jung tiene que decirle. Este le pregunta cuándo fue la última vez que vio a su esposa. Jin esquiva la pregunta, alterado, exigiendo saber qué está ocurriendo. Entonces, Jung le muestra el acuerdo prenupcial, donde se establece que si se descubre una infidelidad, la parte culpable pierde todo derecho a los bienes. Se revela que Seol-hee había contratado a un investigador privado que no solo descubrió su engaño, sino también su plan para asesinarla. Jung reproduce una grabación donde se escucha la voz de Jin confesando sus intenciones a Hye-jin. Aturdido, Jin corre al baño, vomita y se mira al espejo con los ojos desencajados. Mientras tanto, el teniente le pregunta a Jung si el sospechoso confesó. Jung responde que necesita más tiempo y su superior le concede una hora más. En el baño, Jin recibe una serie de fotografías de sus encuentros con Hye-jin, incluso del más reciente ocurrido apenas unas horas atrás. La desesperación lo consume. Marca a su amante una vez más y esta vez ella responde. Con la voz temblorosa, Jin le ruega que no cuelgue y que abra la puerta. Le advierte que alguien podría estar afuera. Hye-jin, aterrada, nota que la puerta del balcón está abierta. Corre hacia la entrada, pero al intentar salir, descubre que la puerta está bloqueada. Al girarse, su rostro se paraliza del miedo. Solo alcanza a decir: "Es ella". Su teléfono cae y la llamada se corta. Poco después, Jin recibe otro mensaje: "Nos vemos en el lugar secreto". Decide salir del baño dispuesto a irse, pero Jung y el teniente lo detienen. Temiendo por la vida de su amante, Jin confiesa parte de la verdad. Jung lo neutraliza para continuar con el interrogatorio. Mientras tanto, otros oficiales siguen buscando el cuerpo de Seol-hee. Jung le informa a Jin que envió agentes a la casa de Hye-jin. Ante sus preguntas, Jin revela que trabajaba en el desarrollo de una droga experimental capaz de reducir los signos vitales al mínimo, simulando la muerte. Explica que conoció a Hye-jin, su alumna más brillante, durante sus años como profesor y que su relación fue creciendo hasta convertirse en algo imposible de ocultar. Seol-hee descubrió el romance y le exigió dejar la docencia, pero Jin no pudo alejarse. Con el tiempo, Hye-jin quedó embarazada, lo que precipitó un enfrentamiento entre él y su esposa. Jung lo interrumpe con una llamada urgente y al volver le pregunta si por eso asesinó a Seol-hee. Jin insiste en que su esposa está viva y que todo fue una trampa para incriminarlo. Jung no le cree y le muestra documentos. La casa de Hye-jin está a nombre de Jin, pero no hay registros de que alguien viva allí. Ni siquiera existe una estudiante con ese nombre en la universidad. El detective empieza a sospechar que Jin solo intenta ganar tiempo para deshacerse del cuerpo. Jin se pone cada vez más nervioso, recordando el carácter meticuloso y vengativo de Seol-hee. El interrogatorio se interrumpe con la llegada de los superiores, quienes ordenan liberarlo por falta de pruebas. Jin sale corriendo, desesperado, y se sube a su auto. A pesar de las órdenes de su jefe, Jung decide seguirlo. La persecución los lleva hasta una vieja casa oculta entre los árboles, el lugar secreto. Jin entra y revisa habitación por habitación, todas vacías y en penumbra. Siente que el aire se vuelve
vuelve más denso. Decide internarse en el bosque sin notar que Jung lo sigue a corta distancia. De pronto, Jin resbala entre el lodo húmedo. A lo lejos, distingue dos figuras encapuchadas cavando bajo la débil luz de una linterna. Una sostiene una pala, la otra ilumina el suelo. Cuando escuchan pasos, detienen su labor. Jin, jadeando, los busca entre los árboles mientras Jung lo alcanza. El detective lo confronta, pero Jin insiste, con una mirada de terror. Su esposa sigue viva. Jung le dice que a veces es difícil aceptar la muerte, que algunos intentan negarla, aferrándose a los fantasmas del pasado. Luego saca una fotografía de su esposa fallecida y la deja frente a Jin, quien la observa con desconcierto. El detective le cuenta que aquel día iban camino al cementerio para visitar la tumba de sus padres. El clima era lluvioso y la carretera estaba oscura y desierta. Al regresar, un automóvil los embistió con fuerza. Su esposa quedó gravemente herida y murió desangrada entre sus brazos, mientras su hermana menor, aún una niña, sobrevivió, aunque perdió la memoria del accidente. Con el paso de los años, ambos se distanciaron, incapaces de sobrellevar el dolor compartido. Años después, Jung se reencontró con la hermana de su difunta esposa. Ella, tras recuperar la memoria, recordó un logotipo estampado en el parabrisas del auto responsable. Jung-sik lo rastreó hasta la empresa perteneciente a Jin Han y a su esposa Seol-hee. Fue entonces cuando comprendió que ellos habían sido los causantes del accidente y que, en lugar de auxiliar a las víctimas, ocultaron el crimen. Desde ese instante, Jung-sik y la hermana comenzaron a planear su venganza, escogiendo meticulosamente cada detalle. La fecha que perseguía a Jin no era una coincidencia, era el aniversario del atropello que cambió sus vidas. Se revela que aquella noche, Seol-hee conducía bajo la lluvia. Jin quiso llamar a emergencias, pero ella lo detuvo, temerosa de que el escándalo destruyera su reputación. Entre ambos ocultaron el cuerpo en el bosque, sellando un pacto de silencio. Años después, Jung robó el cuerpo de Seol-hee y dejó pistas falsas para llevar a Jin al borde de la locura, sabiendo que su propia culpa haría el resto. En medio del desconcierto, Jin comienza a sentirse débil, nota un ardor en el pecho y comprende, con horror, que ha sido envenenado. Entre jadeos, revela a Jung la ubicación exacta del cuerpo de su esposa y suplica que no lastime a Hye-jin. Sin embargo, el detective no responde. En ese instante, Jin recuerda la última noche con su amante y entiende la verdad. Hye-jin era, en realidad, la hermana menor de la esposa de Jung, la misma niña que sobrevivió al accidente. Ella había ganado su confianza para cumplir la venganza que ambos planearon. El veneno hace efecto lentamente. Jin se desploma y su respiración se apaga. Jung-sik logra así su objetivo, hallar el cuerpo de su esposa y cerrar el círculo de dolor. Sin embargo, antes de morir por completo, Jin es rescatado. Le administran un antídoto que lo mantiene con vida, solo para enfrentar la justicia. Es arrestado y acusado del asesinato y robo del cadáver de Seol-hee, además de posesión de drogas. Al final, Jung conduce lejos junto a Hye-jin, mientras la lluvia cae sobre el parabrisas, como un eco del pasado que finalmente encuentran descanso. Así concluye esta historia. Cada detalle encaja en un final que deja todo al descubierto y cierra el círculo de un plan trazado con precisión. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más resúmenes como este.